Doctor Carlos Holmes, usted fue constituyente en el 91 y hoy, en esta coyuntura que vive el país, se escucha desde diferentes sectores de la sociedad, incluida las FARC, que piden una constituyente para cerrar el proceso de paz en caso tal de que se llegue a concluir con los acuerdos que se están negociando en La Habana, una constituyente. ¿Usted qué cree sobre la constituyente del 91? ¿Funciona para la Colombia de hoy? ¿Hay que hacerle ajustes? ¿Es necesario hacer una constituyente? ¿Sería bueno en este momento del país dar ese paso? En primer lugar, con respecto a la Constitución del 91, siguen teniendo plena vigencia sus orientaciones centrales. Participación democrática, descentralización y autonomía dentro del marco de la Constitución y de la ley, Carta de Derechos, mecanismos para hacerlos eficaces, de manera que la orientación central sigue vigente. Segundo, en relación con la Constitución del 91 nuevamente, hay que evitar el desguace que se le está haciendo a la Carta Fundamental desde hace varios años y eso ha sido muy claro en este gobierno del presidente Santos. Tercero, con respecto a la propuesta de la constituyente que hacen las FARC, estoy en total desacuerdo. Las constituyentes no se hacen para consolidar ni protocolizar acuerdos. Las constituyentes son fundacionales. Se convocan para construir una nueva estructura institucional o para hacer modificaciones centrales a la existente. Si se llegase hipotéticamente a hacer un acuerdo con las FARC, ahí están otros mecanismos constitucionales y legales para avanzar en las modificaciones necesarias. ¿A qué se refiere usted cuando habla de desguace de la Constitución por parte del gobierno del presidente? Mire lo que ha pasado con la descentralización, por ejemplo. Mire usted esa nueva manera de manejar las regalías. Mire usted ese zarpazo centralista que se presentó. Mire usted cómo se dan pasos permanentemente hacia el regreso al centralismo, que fue lo que el país rechazó de manera muy vigorosa y dinámica cuando se convocó la Asamblea Constituyente del año de 1991. Esa sensación o esa apreciación que tiene de ese retorno al centralismo, ¿tiene algún sustento en la opinión pública en las regiones? ¿Usted que viene de recorrer el país o no? Álvaro, lo dicen en toda parte, todo el mundo lo siente, todo el mundo lo reclama, todo el mundo pide la vigencia de las orientaciones básicas de la Constitución de 1991. Es que no hay que olvidar que en esa carta se definió el municipio como la entidad fundamental de la organización político-administrativa del Estado y eso es un reclamo en todos los municipios del país. Por eso nuestro compromiso, el compromiso de Óscar Iván Zuluaga con los municipios y las regiones de Colombia. El tema de la reelección. El presidente Santos dice que no está de acuerdo con la reelección, que le gustaría de golpe alargar más el término de gobierno y terminar con el asunto de la reelección que para muchos ha generado un ruido y unas distorsiones muy grandes. ¿Usted está de acuerdo con la reelección o no? Yo estoy en contra de la reelección del doctor Juan Manuel Santos, pero estoy de acuerdo con la reelección como institución, porque eso me parece que es darle al ciudadano una herramienta adicional y consolidar su poder decisorio. La reelección en la práctica, ¿qué implica? Es un corte de cuentas. La gente reelegirá al buen presidente y no reelegirá al mal presidente. Reeligió al presidente Uribe porque era bueno y no va a reelegir a Santos porque es malo. ¿Por qué habla con tanta convicción de que no va a reelegir al presidente Santos? Porque eso es lo que va a pasar. No es sino mirar las tendencias, no es sino palpar lo que es el sentimiento en todas las regiones de Colombia. El sentimiento antirreeleccionista de Santos es creciente y ello explica en muy buena parte, además de la bondad de las propuestas, el porqué del fortalecimiento de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué están viendo ustedes en ese sentido? En el caso de Óscar Iván Zuluaga, que arranca con un nivel de conocimiento muy bajo por parte de la opinión pública en un tiempo relativamente corto con respecto a la proximidad de la elección. ¿Cómo ven esos tiempos? ¿Cómo ven esa evolución? La evolución es muy positiva, nosotros estamos perfectamente seguros de que habrá segunda vuelta. Óscar Iván Zuluaga estará en la segunda vuelta, no sabemos contra quién, no sabemos si la persona contra quien deberá enfrentarse el doctor Zuluaga será el doctor Santos o el doctor Peñalosa, pero Zuluaga estará en la segunda vuelta. ¿Ustedes tienen visión de posibles futuras alianzas pensando en una segunda vuelta? Centro Democrático es un punto de encuentro, Álvaro, es un punto de encuentro de colombianos provenientes de todas las orientaciones ideológicas, liberales, conservadores, de izquierda democrática, de la base de la U, de la base de Cambio Radical, de independientes que coincidan
con las propuestas que estamos haciendo. En ese orden de ideas, por supuesto, que habrá entendimientos en la segunda vuelta y además ellos ya están autorizados por la Convención de Centro Democrático. Bueno, quiero preguntarle ahora sobre el tema de la paz. ¿Por qué no están ustedes de acuerdo con este proceso de paz? Usted me regala unos segundos, yo le explico en detalle eso. Con mucho gusto. Gracias, Álvaro. Juan Manuel Santos resolvió poner en marcha un proceso de conversaciones en medio de las balas y las bombas. Eso quiere decir que es parte del proceso que se hable de paz en La Habana mientras las FARC cometen actos de terrorismo en Colombia. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Conversaciones sí, pero previa cesación unilateral y definitiva por parte de las FARC de sus acciones terroristas como condición para conversar. Santos está avanzando hacia un esquema de paz con impunidad y que no diga que no, porque basta leer el marco jurídico para la paz para darse cuenta de que ese elemento que hace parte hoy de la Constitución le abre la puerta a la impunidad. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. ¿Cuál es la tercera diferencia? Santos dice paz con participación política de las FARC. ¿Qué dice Zuluaga? Paz sí, sin participación en política de las FARC. ¿Qué está haciendo Santos? Santos está avanzando en la negociación de políticas públicas con el terrorismo según se conoce, porque yo soy un candidato a la vicepresidencia que naturalmente no tengo información privilegiada. No sé si otros candidatos a la vicepresidencia lo tengan. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, sin negociar políticas públicas con el terrorismo. ¿Por qué va a ser aceptable que se negocie el futuro del campo colombiano con quienes lo han arrasado? Esas son las diferencias fundamentales entre el error de Santos y la apuesta por el futuro y la esperanza que representa Zuluaga. La discusión grande, no solo en Colombia, sino en el mundo sobre el tema de la impunidad, es hasta qué punto una sociedad puede estar dispuesta a ceder en términos de justicia en aras de alcanzar la paz, que es finalmente como un propósito superior de una sociedad. ¿No le parece a usted que vale la pena, digamos, aprovechar lo que ofrece la justicia alternativa para poder alcanzar la paz? Álvaro, la situación es muy clara. Antes del 2002 eran aceptables las amnistías y los indultos. De hecho, muchos acuerdos de paz, incluyendo Colombia, se hicieron con base en esa posibilidad. Pero en el 2002, ¿qué se consolidó? Se consolidó la voluntad internacional de avanzar en la lucha contra la impunidad y por eso entró en vigor el Estatuto de Roma. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que Colombia, como país que suscribió ese estatuto, está en la obligación de investigar y juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y si no lo hace, puede hacerlo la Corte Penal Internacional. Entre otras cosas, esa competencia ya está aceptada por Colombia, competencia de naturaleza subsidiaria. Ahora bien, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, Álvaro. Esos son unos mecanismos que todavía no están totalmente consolidados. La justicia transicional no está definida en ninguna parte, es una práctica que se ha ido cogiendo forma, pero es muy importante que la opinión pública sepa que esa justicia transicional tiene unos límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites que imponen en materia de obligaciones de lucha contra la impunidad los instrumentos internacionales existentes, todos suscritos por Colombia. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los riesgos a los que podría acercarse Colombia en caso tal de avanzar en este proceso tal cual lo está llevando el gobierno del presidente Santos? Porque veo que usted advierte una cantidad de peligros y prende muchas alarmas en ese sentido. Pero es que son gigantescos los riesgos. Un hipotético acuerdo con base en elementos de impunidad sería de una fragilidad tremenda. Actuaría la Corte Penal Internacional y además no sería aceptable para la sociedad colombiana. Mire usted cómo, si usted le pregunta a los colombianos si quieren cárcel para los miembros de las FARC que se desmovilicen, más del 80% le dice que sí. Aquí hay un reclamo de justicia y hay que decir con toda claridad, Álvaro, que la justicia es el verdadero respeto y reconocimiento a los derechos de las víctimas. La participación en política. La gente no quiere participación en política de las FARC, eso es perfectamente claro. Mire usted cómo responden las encuestas. Y adicionalmente, si a eso se avanzara, implicaría una modificación de la Constitución que de hecho violaría las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Esa es la realidad de hoy. Colocados frente a las posibilidades de la paz, que es necesaria naturalmente, y la urgencia de aplicar justicia, el mundo hacia dónde va.
hacia la lucha contra la impunidad, porque lo que predomina hoy es la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar con el tema del proceso de paz en la recta final de la campaña electoral? Yo no sé qué pueda pasar, pero lo que está haciendo Santos no es bueno para el país. Es perfectamente claro que está en el camino equivocado, escogió el camino que ya en Colombia ha fracasado en sucesivas oportunidades y lo que se ve, porque nadie sabe en realidad qué es lo que está pasando por dentro, lo que se ve no es bueno. Pero además me parece una tremenda inconsistencia y malo para el país que se diga que nada está acordado hasta que todo está acordado y sin embargo pretendan mostrar la existencia de acuerdos con la idea de que eso sirve electoralmente. Qué gran irresponsabilidad y qué gran engaño. Usted trabajó con los presidentes Gaviria y Samper y también con Horacio Serpa en su momento. ¿Cómo los ve hoy al otro lado de la orilla enfrentando lo que encarna usted hoy, que es el Centro Democrático? Los miro con la consideración con la que miro a todos los actores de la vida política colombiana, la vida política pacífica colombiana, naturalmente. Pero tengo con ellos hoy tremendas diferencias en relación con lo que es el manejo de los asuntos de la paz. Veo que no están sintonizados con la nueva realidad colombiana. ¿Cuál es la nueva realidad colombiana en materia política? La gran mayoría, la verdadera mayoría, perdón, en Colombia hoy es la de los independientes. Cerca del 70% se llama independiente, se autocalifica como independiente. Los viejos partidos se han agotado, los nuevos partidos no se consolidan. Ese es nuestro gran reto, entre otras cosas, consolidar Centro Democrático. Así que la política se está moviendo alrededor de ideas concretas, de propuestas concretas, y eso es lo que representa Centro Democrático. Por eso estoy yo aquí, déjeme decirle que como persona de origen liberal me siento muy cómodo en Centro Democrático. Su conclusión de lo que ha venido pasando con el alcalde Petro. Me parece que es un golpe tremendo a la seguridad jurídica del país, me parece que es la consecuencia más grave de todo este episodio, poner en duda una facultad que está consagrada en la Constitución desde 1991, que ha sido ejercida por todos los procuradores desde entonces, razón por la cual hay centenares de funcionarios elegidos popularmente que han sido sancionados. En dudas, me parece que es gravísimo para la seguridad jurídica. Y una cosa adicional, cuando la seguridad jurídica se pierde, la primera víctima es el ciudadano. El paro agrario. Eso es lo que demuestra la distancia del gobierno con los distintos sectores, el abandono del diálogo social. Yo soy amigo y defiendo la protesta pacífica y democrática, no soy amigo de las vías de hecho. ¿Respaldan las reclamaciones de las organizaciones campesinas? Las reclamaciones legítimas las respaldamos y el gobierno, por supuesto, está en la obligación de cumplir los compromisos que adquirió. Doctor Carlos Holmes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Palabras Más. Álvaro, a usted muchísimas gracias, es una estupenda oportunidad que le agradezco.